Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Saludo a Lucy. Muy buenas tardes, padre. No me escuchaba porque estábamos aquí apenas acomodando todo para estar listos. ¿Cómo le va en este lunes? Ya lunes 16 de enero. Qué rápido se nos fue la mitad del mes, padre. ¿Cómo le va? Mire qué guapo viene hoy. Bueno, de hecho ha estado nevando tremendamente en Mammoth Lakes. Hoy hay una fuerte tormenta y los caminos se cierran. Entonces, debido a esto, ayer celebré la misa en la mañana y la transmití a través de video en Mammoth Catholic Church, en Facebook y en YouTube. Di el aviso a mis feligreses de que debido a la tormenta se iba a transmitir la misa. De hecho, estaba cerrado el camino hacia las misiones, por eso no pude ir a las misiones y aprovechando dije de una vez me voy, porque el día de hoy la cosa está canija y se cierran los caminos. De todas maneras, todo el camino desde Mammoth Lakes hasta Bishop, cubierto de nieve, había que manejar con muchísima precaución. Así que me vine a Los Ángeles, hoy estoy transmitiendo aquí desde el Valle de San Fernando, me dispongo a conocer un museo que se llama La Casa Adobe, que está justamente atrás de mí. Como pueden ver, esa es la Casa Adobe. Todavía no he llegado al museo, después del programa lo haré. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Martin Luther King. Bueno, no es santo reconocido por la Iglesia Católica porque fue un pastor bautista, pero de todas maneras, siendo fiel al Evangelio, supo reconocer a Cristo en el prójimo. Es hijo también de un pastor bautista. Él fue y se preparó en el seminario, y posteriormente, él a partir de 1955 hasta 1968 luchó por los derechos de todos, es decir, de que no hubiera una distinción de razas. De hecho, yo nada más conozco una raza, la raza humana. Soy ciego a los colores. Lo importante es la persona. No importa su origen, no importa su idioma, no importa el color de su piel, eso es circunstancial, como tener la nariz chata o larga, tener orejas grandes o chicas, ser chaparro o alto. Eso es tan circunstancial como cualquier otra cosa. Es una sola raza, la raza humana. Pero Martin Luther King luchó por los derechos de todos, de tal manera que no lo hizo de una manera violenta, sino lo hizo de una forma estratégica. Cuando prohibían que los negros viajaran en los autobuses públicos en la sección de blancos, eso me tocó todavía en 1975, cuando entré con Viva la Gente allá en Tucson, Arizona. Los autobuses tenían sección amarilla y atrás sección roja. Dije, ¿por qué los colores? Dice, es que la sección roja es para los negros. Pues yo me sentaba en la sección roja. No sé si por el que estaba renegrido por el smog o cualquier cosa, pero no me gusta que haya una distinción. Habría que hacer también distinción entre altos y chaparros, yo creo. Pero lo que hizo Martin Luther King cuando una negra se negó a darle el asiento a un blanco, y la metieron a la cárcel por ello, entonces lo que hizo fue organizar a que ningún negro ocupara los autobuses. Y como la mayoría de blancos tenía automóvil, los que ocupaban los autobuses eran los negros. Así que la compañía tuvo que ceder a que los negros ocuparan los autobuses donde ellos quisieran. Se entrevistó con John F. Kennedy para esto de la marcha. Logró reunir por primera vez una cantidad enorme de gente ante el monumento de Abraham Lincoln, donde dirigió su famoso discurso de tengo sueño. Yo también tengo sueño porque
no he dormido, pero él decía, tengo un sueño con que en el futuro todos podamos ser hermanos, y seamos finalmente libres al fin. 1968, él estando en Tennessee en un hotel donde planeaba ir a cenar con sus amigos, desde el balcón del motel lo mataron. 1968. Un hombre que fue coherente con la fe, coherente con la humanidad y coherente con sus creencias. Y que hubo un cambio a partir de él, en el cual se reconoce precisamente que todos somos hermanos y todos tenemos los mismos derechos. Ojalá que se llegue a reconocer también los derechos de los inmigrantes, porque quienes son güeros de ojos azules y vienen de Europa son bienvenidos. Quienes son feos y quienes son de otro continente les ponen muchas trabas para pasar a este país. Así que yo, como ahora ya no saben si soy güero, prieto o demás, porque ya se me cayó el cabello, pues no me tratan tan mal, que digamos. Si he sufrido discriminación en este país, ha sido por los renegados de origen mexicano que se creen gringos. Son los peores, los que escupen sobre sus orígenes, sobre la cuna que los vio nacer. Pero recordemos precisamente de que todos tenemos los mismos derechos, vengamos de donde vengamos. Que Jesucristo mismo, junto con María y José, fueron inmigrantes también y tuvieron que huir a otro país para salvar la vida del niño Jesús y para buscar una mejora en su situación de vida. Los mismos deseos por los cuales todos los inmigrantes viajan. Hoy estamos celebrando también a San Marcelo, pero no Ebrard. Ojalá y que llegara a ser santo este cuate, y que se pusiera las pilas para hacer un buen gobierno. Pero no, él ha tenido que batallar y bailar con la más fea en esta situación. Pero cuando él fue jefe de gobierno hizo muy buen gobierno, Marcelo Ebrard. Pero hoy estamos celebrando a San Marcelo, que fue el 30º papa y que le sucedió a San Marcelino 4 años después de su muerte. Y le tocó también bailar con la más fea, porque fue cuando el emperador Diocleciano dio la orden de perseguir a los cristianos. Y ante eso, muchos renunciaron a la fe antes que ser martirizados. Pero después querían volver a la fe y Marcelo dijo, está bien, pero van a tener que hacer penitencia. No, tenemos que hacer penitencia, no nos gusta. Y lo acusaron con el emperador y fue desterrado. Murió en el año 309, pero durante su papado dividió a Roma en 25 sectores, en los cuales en cada uno dejó encargado a un presbítero o párroco. O sea, fue el primero que empezó a iniciar la idea de la división por parroquias para servir mejor. Así que ese es San Marcelo, a quien estamos celebrando hoy. Saludos a quienes no me ven, pero de todas maneras, Marcela Solorio, Marcela Bordes, y a todas las que se llamen Marcelas y a los Marcelos, ¿ok? Hasta Marcelo Ebrard también lo incluimos, qué caray. A todos los Marcelos. Hoy en el Evangelio de hoy está muy interesante porque los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban. Sin embargo, los discípulos de Jesús no, y le recriminan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Puede acaso el amigo del esposo ayunar mientras está con ellos? Ya llegará el momento en que no esté con ellos y entonces sí van a ayunar. Dice, ¿cómo se les ocurre poner un parche nuevo en un vestido viejo? Cuando la tela nueva encoge, pues rompe y rasga al vestido y sale peor el remedio que la enfermedad. O por ejemplo, no se pone vino nuevo en odres viejos, porque cuando fermenta hace estallar los odres viejos. Al vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué significa esto? No cumplamos la ley por la ley. Es decir, hay que cumplir el espíritu de la ley. El sentido del ayuno es un sentido de penitencia, de recordar que tenemos algo que mejorar,
que hay un huequito en el estómago que nos recuerda, ah, caray, tengo hambre, pero también me recuerdo que debo de ser menos gruñón, que debo de ser más tranquilo, que debo de ser más caritativo, más paciente. Señor, dame paciencia, pero ya en este momento te está tardando. El ayuno nos debe de recordar que debemos de mejorar. Eso es lo importante. Y muchas veces el cuerpo es sabio. Cuando andamos medio malos y no se trata de comer por comer, eso sería absurdo. Nuestro cuerpo nos dice, llévatela tranquilo, mejor tómate un tecito, unas galletitas y ya con eso tienes, hasta que nos componemos. Entonces, de la misma forma también debemos de buscar abstenernos de carne de prójimo. Ese es el ayuno que debemos de hacer, ¿ok? Bueno, pero tener un sentido del ayuno, un propósito. Hay quienes ayunan arduamente con tal de ganar un concurso de belleza. Hay quienes hacen sacrificios enormes con tal de tener un cuerpo musculoso y buenón como el mío. Así que déjame ver porque están interrumpiendo. I am in a radio program at this moment. Okay. Thank you. Okay. Safety also. Yeah, it's beautiful. The tree clearing. Yeah. These branches won't fit you here. Okay. Bueno, continuamos. Claro que sí, padre. Pues sí, verdaderamente el ayuno es una herramienta que nosotros tenemos. Usted no me escucha y nosotros lo escuchamos. No te oigo muy claramente. A ver, otra vez. A ver, nosotros lo escuchamos a usted muy claramente. Yo sé que a lo mejor porque está como está al aire, voy a tener que hablar un poquito más fuerte para que usted nos pueda escuchar. Pero sí le decía que el ayuno es una herramienta que nosotros tenemos muy grande para encarnizar un poquito lo que es la vida de Dios nuestro Señor e unirnos también con Él. Así que, ¿le parece si comenzamos con las preguntas? Padre, antes que nada, gracias porque hoy pensábamos que no lo íbamos a tener al aire y entonces de repente, ahorita cuando nos sorprenden con un mensaje de que dicen, sí está, decimos, ya, viene el Padre, entonces qué gusto y qué alegría verlo. El gusto es todo mío. A ver, como no te estoy oyendo, fíjate que desde la semana pasada el micrófono de la cabina se está oyendo muy mal. No sé si sea yo solamente, pero se está oyendo muy agudo y muy distorsionado y con bajo volumen. Entonces, mi sugerencia es ponerle más grave, quitarle agudos y aumentar el volumen, porque se está oyendo muy mal desde la semana pasada. ¿Ok? Bueno, pues lo vamos a tomar en consideración y les vamos a decir a los que saben que nos acomoden este micrófono. ¿Nos escucha ya un poquito, padre? Pero hablando así despacio sí te entiendo mucho mejor. A ver, ¿cuál es la pregunta que tenemos? Bueno, primero por aquí Mateo nos acaba de mandar una pregunta, no una pregunta, sino una adivinanza desde casa. Ahí le va. Imagínese que está en una habitación oscura. ¿Cómo se sale de ella? Estoy saliendo de mi imaginación. Ay, padre, oiga, usted es bien inteligente, sí. ¿Está correcto? De imaginar, sí. Bueno, pues me dijiste, imagínese. Ajá. ¿Cómo salgo de ahí? Pues salgo de imaginarlo y ya. Ay, pues sí, verdaderamente que lo hizo y a la primera. Miren qué inteligente es el padre. Padre, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo qué? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Puede decirnos su edad? Otra vez. ¿Puede decirnos su edad? ¿Mi edad? Yo acabo de cumplir mis primeros 68 años. Sus primeros 68 años. Hace unos meses tomé un curso de Alzheimer donde nos decían que el cerebro nunca deja de aprender. Y yo verdaderamente lo veo en usted. Yo no sé usted qué lea, yo no sé usted qué tome, yo no sé usted qué haga, pero tiene una memoria muy, muy despierta y muy buena. Así que para nosotros que de repente pensamos que cuando nos hacemos grandes
dejamos de aprender, que ya no se nos pegan las cosas, bueno, pues yo les invito a que sigan alimentando su cerebro, porque miren, es la prueba el padre Jorge de que de verdad la memoria y el cerebro pueden estar activos hasta cuando nosotros se lo permitamos, ¿verdad, padre? Fíjate que te iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Ah, mire, padre, no, yo sé que no se le olvida. Y voy a irme más despacito con la pregunta que tengo para el día de hoy. Ayer, cuando estábamos celebrando en misa, vi a unas personas que se acercaron a llevar lo que fue la comunión espiritual a los enfermos. Entonces, la pregunta es, padre, cuando ellos llevan la comunión a los enfermos, ellos, ¿qué rito hacen? ¿Qué es lo que ellos hacen para poder dar la comunión a una persona que no puede salir a recibir el cuerpo de Dios nuestro Señor? ¿Usted sabe? De hecho, hay un ritual en el cual se entrena a los ministros de la Eucaristía a cómo llevar el viático, la Eucaristía, a quien se encuentra enfermo. En primer lugar, esa persona debe de estar en gracia de Dios o no debe de estar en un pecado mortal. Si es así, hay que llamar a un sacerdote para que le escuche en confesión. Pero vamos a suponer que ya está en gracia de Dios y que requiere la comunión. Normalmente el rito empieza por el saludo, empezar a reconocer los pecados y posteriormente se hace alguna lectura del Evangelio en el cual se recuerda cómo Cristo curaba a los enfermos, y posteriormente se invita a prepararse con el Padre Nuestro y después de pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, se da la comunión y se termina con una oración. Pero básicamente es un rito sencillo. Ok, bueno, pues muchas gracias, padre, muchas gracias. Ahí le va otra adivinanza. A ver. Dice, soy un hombre frío y sin alma, y si hay calidez en mí, esta lentamente me matará. ¿Qué soy? Ok, soy un hombre frío, sin alma. ¿Y qué es lo que entra en mí? Si hay calidez en mí, esta lentamente me matará. Es el hielo. Un muñeco de nieve. Sí. Muy bien. Ay, padre, le digo que usted se la sabe de todas. Bueno, pues, padre, rezar un rosario sin la letanía ¿es válido y correcto o no? Bueno, de hecho, ni siquiera es necesario rezar el rosario, me refiero, no es obligatorio. El hecho de que tú reces el rosario es un gusto y es un gozo enorme. Qué bueno. Lo que les decía es, mientras voy manejando, voy rezando el rosario, y es una forma de orar, de meditar, y como decían, entérese sin tener la vista fija, los noticieros, ¿no? O sea, tú puedes ir manejando y oír un noticiero, puedes ir manejando, puedes estar en una sala de espera o haciendo alguna otra cosa mientras rezas el rosario, y esto no te distrae, sino que realmente estás en meditación, en oración, y es algo bueno. Entonces, no es una obligación, pero qué bueno que reces el rosario. Yo no rezo la letanía. ¿Por qué? Porque no me la sé. Porque quizás soy un poquito alérgico a ellos desde que era niño. Porque no entendía el sentido. La letanía es un decirle a María Santísima todos esos calificativos hermosos que le corresponden a ella, como torre de justicia, vaso de sabiduría, arca de la alianza, todo eso se aplica a la Virgen María. Entonces son piropos que se le dan a la Virgen María, pero no necesariamente tienes que repetir o tienes que decir la letanía. Qué bonito que se haga en una comunidad y que se lea la letanía, pero no es una obligación. Con que te pongas a platicar con la Virgen María y le digas lo mucho que la quieres, como esa canción de te
Tizoc. Yo te quiero más que mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron, ¿sí? O sea, es un piropo también a la Virgen, es platicar con ella, eso es lo bonito, ¿ok? Muchas gracias, padre. También tenemos por aquí otra pregunta, dice, hemos escuchado que los obispos son sucesores de los apóstoles que anduvieron con Cristo y también con los que no estuvo con Cristo. Sí, mira, Cristo durante 3 años estuvo preparando a 12 de sus discípulos, a los que llamó apóstoles, y que ellos no entendían nada, en serio, pero lo estuvo preparando. Ya después de que Cristo ascendió a los cielos, que recibieron al Espíritu Santo, pudieron entender todo y vieron que todo tenía una razón de ser, o sea, gracias al Espíritu Santo. Pero Cristo en la última cena confiere su sacerdocio único, porque Él es el único sacerdote. Es decir, un sacerdote es un puente de comunicación entre Dios y la humanidad, de tal manera que el único que puede ser ese puente es Cristo Jesús, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es Cristo el que nos comunica a su Padre y nos lleva a todos al encuentro con el Padre. Es Cristo, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el único que puede perdonar pecados. Ah, entonces no tengo que ir con el Padre Jorge, que es más pecador que yo. Ah, caray, ¿me sabes algo? Me hablas al tanteo. Es Cristo el único que puede transformar el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Es Cristo el único que puede salvarnos. De tal manera que en la última cena, cuando toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, y se lo da a sus apóstoles, cuando toma el cáliz de vino y dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, les dice, hagan esto en conmemoración mía. Entonces, en ese momento le está ordenando sacerdote, le está comunicando su sacerdocio. Después de su resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, sopla con ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo, les doy el poder para perdonar pecados. Los pecados que perdonen, perdonados serán. Los que no perdonen, quedarán sin perdonar. Y además, antes de ascender al cielo, les dice, vayan hasta los confines de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que los apóstoles tienen la plenitud del sacerdocio de Cristo, conferido por Cristo. Pero ellos a su vez eligen los sucesores que son adecuados y los eligen obispos. Y mediante imposición de manos les confieren ese poder sacerdotal. Y los obispos eligen a los más ancianos de la comunidad para que los ayuden y les confieren el sacerdocio. Es decir, son los presbíteros, en griego, los más ancianos. De tal manera que yo soy el más anciano entre ustedes, soy el presbítero, al igual que la mayoría de los sacerdotes que conocen. Tenemos el sacerdocio, pero no en toda su plenitud. En su plenitud la tienen los obispos, que tienen el poder para ordenar nuevos sacerdotes mediante imposición de manos. Tienen la potestad para confirmar y conferir el Espíritu Santo a los que reciben el sacramento de la confirmación. Un presbítero no, a menos de que sea para la confirmación delegado por el obispo. Si no, no. Y un presbítero no puede ordenar otros sacerdotes, solamente el obispo. Entonces los obispos fueron elegidos por los apóstoles y los que son los sucesores en el poder sacerdotal, el poder para servir. Y los obispos ordenan nuevos presbíteros y nuevos obispos. Muchas gracias, padre. Y tenemos aquí otra de las preguntas, dice, ¿el no asistir a misa el domingo es considerado un pecado mortal? Mira, cuando tienes toda la oportunidad para ir a misa, pero
decides que no quieres volver a ir a misa porque no tienes por qué escuchar ese sacerdote que te cae muy gordo, porque dices, Dios está en todas partes. Yo no hace falta que vaya a misa para que me salve. Yo creo en Dios, pero no voy a misa. Ah, caray, pues fíjate que el diablo sí cree en Dios y sí va a misa. Entonces, estás peor que el diablo, porque el diablo sí va a misa, por lo menos. Y pone muchas tentaciones en la misa y demás. Y tú caíste en la tentación del demonio de buscar alguna excusa para alejarte del amor de Dios. ¿Y a dónde más vas a ir si no es al lugar donde Cristo se hace presente y se entrega a ti? Entonces, para que sea pecado es porque tienes todas las oportunidades de ir a misa y no quieres hacerlo. ¿Cuáles son el pretexto? Cualquiera. Aquellos que van a misa solamente el día de Nuestra Señora de Guadalupe, pero no se vuelven a parar y además son drogadictos, narcotraficantes o asesinos, pues no les va a servir de mucho aunque lleven una banda musical y aunque le lleven flores y todo lo demás. O sea, misericordia quiero más que sacrificios, dice Jesús. Entonces, el pecado es cuando tienes oportunidad de ir a misa y no vas. Cuando hay situaciones que te impiden ir a misa, como una enfermedad o estar cuidando a un enfermo, o por ejemplo, cuando hay una tormenta de nieve y no puedes salir de tu casa, no es pecado. Pero hoy en día tenemos la facilidad de participar en la misa, que no sustituye la presencia física en la celebración en la iglesia. Pero en un caso de emergencia, cuando menos estás intentándolo, participando a través de los medios sociales, la celebración de la misa, como lo hice el día de ayer, que tuve que transmitir la misa, y la hice bilingüe. Bueno, multilingüe, porque además del inglés y el español, usamos el latín, el griego y el hebreo. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Estas son todas las preguntas que tenemos hasta este momento. ¿Hay algo que usted nos quiera compartir ahora o ahora, Padre? Mira, ahorita para mí es muy difícil estarte escuchando y ya que no hay preguntas y demás. Tengo tiempo ahorita para ir a visitar este museo que no conocía, la Casa Adobe. Y después voy a visitar a algunos amigos aquí en Los Ángeles. Mi vuelo sale a la medianoche, voy a llegar a las 5 de la mañana a la Ciudad de México. Al llegar a casa de mi hermana, después de saludarla y tomarme un cafecito con ella, me voy a ir a dormir un rato y yo creo que Dios mediante mañana transmitiré desde la Ciudad de México. ¿Ok? Claro que sí, Padre, claro que sí. Que tenga un buen viaje, que Dios lo acompañe. Te agradezco mucho, mi querida Lucy. Gracias, que Dios gracias. Todopoderoso les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.